Aquellos que nunca en vuestra vida hayáis oído el término Königsberg, probablemente os suene a una marca de cerveza alemana. O en su defecto a alguna especie de país imaginario estilo Narnia, Mordor e incluso la República Catalana. Sin embargo, al contrario que en el ejemplo anterior, sí existe. Y de hecho, bajo la denominación actual de Kaliningrado tiene una relevancia en la zona tan importante como siempre. ¿Por qué razón? Para su hijo más ilustre, desde allí uno se podía sentir ciudadano del mundo. Eso es lo que mostraremos en este video. Aquí comienza desde la cuna de Kant. Y es que el autor de la Crítica de la Razón Pura tenía razón pese a apenas haber salido él en su vida a unos 15 kilómetros de su ciudad natal. La importancia de Königsberg, traducible como Monterrey, se descubre desde su fundación por los caballeros teutones en 1255 y su inclusión en la Liga Hanseática. No solo como puerto comercial importante, sino que fue la capital de Prusia hasta 1701, que pasó a Berlín tras convertirse Federico I de Prusia en Federico III de Brandenburgo. De hecho su universidad, la Albertina, no solo dio al mencionado Kant, sino que aparte de que en la ciudad nacieron otros alumnos suyos como el matemático Christian Goldbach y el escritor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el matemático suizo Leonhard Euler fue el creador del famoso ejercicio matemático de los 7 puentes de la ciudad, cuya resolución dio lugar a la teoría de grafos. Y por supuesto la ciudad influenció en su entorno al editarse allí buena parte de las obras importantes en polaco y en lituano, pese a ser germánica, así como el primer catecismo luterano en el siglo XVI. En el aspecto geográfico, aparte de destacar su situación portuaria, durante el Segundo Imperio Alemán era punto intermedio entre Alemania y Rusia, pasando por esta ciudad el ferrocarril entre Berlín y Moscú. Y además, la conexión ferroviaria desde San Petersburgo a dicha línea permitía el traslado de las mercancías a la ciudad protagonista al estar todo el año libre de hielo, cosa que no ocurre en el lado ruso del Báltico en aquella época. Tras la Primera Guerra Mundial, la zona de Prusia Oriental fue aislada vía terrestre del resto de Alemania tras la creación del corredor polaco, aunque siguiera funcionando el ferrocarril y por supuesto la comunicación por mar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada y arrasada, eliminando los soviéticos todo rastro de alemán que hubiera allí, junto a la deportación de sus habitantes hacia el oeste. Tras dicha guerra, Prusia Oriental se repartió en dos. La mitad sur, Masuria, pasó a Polonia y la mitad norte, donde se encuentra Königsberg, pasó a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, dentro de la URSS, cambiando en 1946 su nombre por el de Kaliningrado, en honor a Mikhail Kalinin, presidente del Soviet Supremo fallecido en ese mismo año. La ciudad se rusificó y prácticamente todo lo relacionado con lo prusiano y lo alemán desapareció. Según el censo de 2010, de los cerca de 950.000 habitantes del óblast, el 86,4% son rusos, un 3,7% ucranianos, un 3,6% bielorrusos, y el resto de la población son de diversos pueblos de la antigua URSS, destacando un 0,8% de alemanes entre descendientes de los autóctonos de la ciudad y los llamados alemanes del Volga, descendientes de colonos alemanes asentados junto a dicho río ruso en el siglo XVIII. En Kaliningrado se instaló la flota soviética en el Báltico, y a día de hoy el exclave homónimo tiene una importancia bastante grande pese a separarle más de 600 kilómetros de Pskov, la primera ciudad en territorio ruso más cercana, y unos 1.200 kilómetros de Moscú. Con solo ver un mapa de la zona se ve perfectamente. Por un lado la situación del exclave, de 15.100 kilómetros cuadrados, 205 kilómetros de oeste a este y 108 kilómetros de norte a sur, permite a Rusia tener una posición de ventaja frente al bloque de la Alianza Atlántica, especialmente con el asunto del escudo antimisiles que Estados Unidos está instalando en Europa. De este modo el Kremlin puede jugar sus bazas como en una partida de ajedrez, especialmente tras el ingreso en la OTAN de las ex repúblicas bálticas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania.
Es por esa situación de aislamiento ciertos juegos que hace Rusia para tener una especie de colchón geográfico, como hace con Bielorrusia por ejemplo. Pese a la importancia de su ubicación actual, la realidad es que apenas representa un 0,1% del territorio total del país y está a 9.000 kilómetros de la otra punta del país, en el estrecho de Bering, y por ello mismo normalmente desde Moscú suele estar abandonada a su suerte. De hecho, antes de 2004 desde el punto de vista económico su PIB era apenas un cuarto del de Lituania, la octava parte del polaco y 40 veces más pequeño que la media de la Unión Europea. Estos aspectos negativos sin duda favorecieron los índices de criminalidad y contrabando al ser zona de frontera, pero más inquietante fueron los índices de sida y tuberculosis, como muestra del relato que en 2001 el entonces primer ministro sueco Göran Persson hizo de la ciudad en una visita, y que a día de hoy a niveles relativos es superior a la media de toda Rusia. Y es que 2004 era un hito importante para la zona al formar parte de la Unión Europea Polonia y Lituania, los países que le rodean. De hecho el único visado que había antes de la aplicación de Schengen en esa zona de la UE era un corredor ferroviario y por carretera que atravesaba Lituania. Es más, algunos analistas veían que con el tiempo la ciudad se transformaría en una especie de Hong Kong del Báltico con la aplicación de estatus especial. Sin embargo, no ha sido así. Es cierto que tras el fin de la Guerra Fría el turismo ha aumentado considerablemente, especialmente desde Alemania. De hecho, poco a poco se han ido recuperando los elementos culturales y monumentales de origen alemán. Por supuesto la mención al filósofo Kant no solo se ve en su tumba o en su estatua, sino que la actual universidad sucesora de la Albertina tiene el nombre del insigne pensador. Y dicha actitud ha inquietado en parte a Moscú, porque la propia adquisición de este exclave tiene también su componente sentimental por la llamada Gran Guerra Patriótica, como se denomina a los combates en el este de Europa entre el Ejército Rojo Soviético y las tropas alemanas nazis. Dicha inquietud nacionalista rusa se ha vuelto exacerbada a raíz de la cuestión del Euromaidán en Ucrania y sus posteriores consecuencias en 2014. Entre ellas las sanciones y el aislamiento a Rusia por parte de la UE por la cuestión de la anexión de Crimea, ilegal para Bruselas. Es por la inquietud ante este exclave, entre otros motivos, que la ciudad fue una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2018, pese a que el equipo juegue en la segunda división rusa y haya una gran distancia respecto al resto del país. Maquillaje al fin y al cabo, como pasó con la Casa de los Soviets. Un edificio que en los años 1960 y 1970 sustituyó al viejo castillo de Königsberg y que a día de hoy está sin concluir, con solo una pintura e instalación de ventanas en 2005 por las efemérides del nacimiento de la ciudad y de la toma de esta por los soviéticos, pareciendo más un robot enterrado, como lo conocen coloquialmente. Dejando a un lado las joyas monumentales que pueden verse en la ciudad. Aparte del componente portuario dedicado a distintos sectores repartido entre la propia Kaliningrado y los puertos de Baltisk, la antigua pila o prusiana, Isvetli, Zimmerbude hasta 1946, los principales activos económicos que nos encontramos son los yacimientos de bolsas de petróleo en el Oblast y frente a sus costas, especialmente el yacimiento de Seis explotado frente al cordón de Curlandia. Tal es la importancia del petróleo para la economía de la zona que algunos llaman a Kaliningrado Lukoil City. Y no podemos olvidar el yacimiento principal de ámbar en el mundo, 90% de las reservas mundiales, en Yantarny, la antigua Palmniken prusiana, de cuya cantera se sirvió para construir la llamada Cámara de Ámbar del Palacio de Catalina la Grande en el siglo XVIII, hoy en día reconstruida al desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. Con estos potenciales, junto a la industria papelera que se nutre de sus bosques, el potencial que se esperaba está congelado desde 2014 con la rusofobia instalada en el Báltico debido a la anexión de Crimea. Y es que la situación ha llegado a tal punto que incluso el alcalde de Yantarny, el municipio de Lambar, puso a subasta el edificio que acoge el ayuntamiento debido a las sanciones económicas de la UE y que afectan directamente a este exclave por su vecindad con Lituania y Polonia.
¿Se puede considerar que las esperanzas económicas de Kaliningrado ajenas a lo relacionado con la guerra están truncadas definitivamente? Depende de cómo se quiera ver. Como se ha dicho, la gran mayoría de la población es de origen ruso, pero no hay apego excesivo a la madre patria rusa por su lejanía y su abandono. No hay vínculos culturales alemanes potentes, pese a los convenios de colaboración culturales que empezaron a darse con los Länder alemanes de Schleswig-Holstein y de Brandenburgo por su relación con el antiguo reino de Prusia, así como la apertura de la Casa ruso-alemana en la ciudad. Sin embargo, la mencionada lejanía geográfica de Moscú y su cercanía al resto de Europa planteaba a algunos ciudadanos la idea de refundar el territorio. ¿Una cuarta república báltica independiente con un nombre alternativo como Kaliningrado? Indistintamente de que se convierta en independiente o no, cosa harto difícil por todo lo mencionado antes, quizás lo ideal sería cambiar la toponimia por la mencionada propuesta. Obviamente volver al antiguo nombre alemán haría volver ciertos fantasmas del pasado, pero es que la toponimia actual no tiene ninguna vinculación con la zona, ya que el lugarteniente de Stalin que dio nombre a la ciudad era de la zona próxima a Moscú. Y no parece fácil cuando debido a dicha situación en Rusia incluso se han atacado la estatua y el lugar de nacimiento de su más ilustre hijo en diciembre de 2018, debido sobre todo a una campaña de desprestigio que se dio para que el aeropuerto de Kaliningrado no recibiera el nombre del filósofo en un concurso de cambios de nombres de aeropuertos rusos. En épocas de nacionalismo exacerbado el pensar diferente acarrea problemas, e incluso en un lugar tan europeizado como el que atendemos también se da. Con la esperanza de que esta situación sea pasajera y se calme, desapareciendo en el futuro esta especie de nueva guerra fría provocada por la crisis ucraniana, sin lugar a dudas la cuna de Kant nos demuestra que es un lugar perfecto para ser ciudadano del mundo por todo lo que se vive allí. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y por supuesto comentad para sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la vista.